¿Qué tal, amigos de Vidas en Red? Iba a hablar de criptomonedas, pero al final hay que hablar de lo que hay que hablar y de lo que toca hablar. En lo que toca hablar es del evento de Apple. Por cierto, antes de hablar del evento de Apple, he escuchado los últimos dos podcasts del amigo Miguel Ángel Cabrera que me han parecido, de verdad, sumamente épicos. Pero, en serio, sumamente épicos. La crónica de un móvil que el vendedor aseguraba que le había enviado, él decía que no, y el desenlace final que no os voy a desvelar, me han parecido, de verdad, me han parecido brillantes, muy bien contado y además una historia muy divertida. Así que escucharle. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Sabía que Apple iba a sacar su evento, había escuchado alguna cosa, pero estoy bastante despegado del mundo de la tecnología. Yo ahora mismo de Apple hay dos productos que me gustan mucho y de hecho tengo un MacBook Air. Creo que el MacBook Air es un magnífico producto que tiene Apple, un portátil fabulosamente diseñado. Lo único que le he hecho de menos al MacBook Air es que tuviera una pantalla táctil. Eso sería magnífico. Por lo demás, el MacBook Air me parece un portátil alucinante, fino, delgado, con autonomía, potencia. O sea, yo tuve un MacBook Air con i7, podía haber seguido teniéndolo durante años, porque ese i7 con esa unidad SSD iba de maravilla. Y ahora tengo el MacBook Air con el M1, que me parece un producto que está muy bien de precio. De hecho, el otro día escuché a Camionero Geek que decía que se iba a hacer con un M1. Y el otro producto que me parece fantástico de Apple es el iPad. El iPad es un producto extraordinario. Y dejadme que haga una comparación entre el iPad y el Samsung S7, que lo tengo aquí. Tengo la cajita. El S7 Plus, Samsung Tab S7 Plus. La tablet de altísima gama, de super lujo, de lo máximo de Samsung. Comparar esa tablet, que tiene una pantalla fabulosa, que tiene un sonido fabuloso, que tiene un stylus bastante bueno, que tiene la tecnología de Samsung DeX, muy interesante, muy interesante, pero que tiene Android para tablets, que no va muy allá, y con una experiencia que está más cerca de un PC que de una tablet. Y esa es la principal pega que le veo. Primero, que esa tablet con ese potentísimo procesador no se mueve ni de lejos igual que un iPad. O sea, yo el iPad que tengo, que es un iPad que tiene, no sé, 4 años, 3 años, 4 años, algo así, le dan 1000 millones de vueltas a la S7 Plus de Samsung. Cuando yo escribo, la aplicación de escritura que utilizo le da 28 millones de vueltas al de Samsung. Cuando yo me desplazo por una página web, la fluidez de mi iPad Pro, que tiene 3 o 4 años, le da sopas con ondas a la reciente S7 Plus de Samsung. Cuando yo quiero moverme, utilizarlo más como una tablet, pero fluidez, apertura de aplicaciones, transición entre aplicaciones, el iPad Pro le gana por goleada. Y cuando yo pienso en experiencia de uso general, facilidad, uso de aplicaciones, fluidez, comodidad, precisión de la pantalla táctil, el iPad es una experiencia perfecta y el S7 Plus es una experiencia que a veces es incómoda. Y es una pena porque una tablet cara, una tablet buena, pero una tablet con un Android que no está a la altura, con una fluidez, como dice nuestro amigo José Antonio, dice, tú coges un PDF en un iPad y se lo devora.
tú coges un PDF, ese mismo PDF, en una tableta Android y va a trancas y barrancas. Así que el iPad sigue siendo la mejor experiencia. Y yo, en mis cortas entendederas de tecnología, creo que incluso los iPad baratos, porque encima Apple está sacando unos iPad con muy buen precio. Pues el iPad normal, 379 euros. Mira, ese iPad normal, bueno, yo no lo he probado, pero he probado iPad con ese procesador. Esos iPad son mejores que cualquier tableta Android de cualquier generación, de cualquier fabricante y, por supuesto, por un precio 3 o 4 veces superior. El iPad de 379 euros. El iPad Air, pues seguro, no lo he probado. Yo tuve iPad Air. Y llevo tiempo con mi iPad Pro. ¿Por qué? Pues porque me funciona bien. Y ya empieza a renquear. Y ya empieza la batería a no ser igual que antes. Pero sigue teniendo una batería fantástica. Pero el desempeño es perfecto. Y tiene alguna zona que tiene alguna fuguita de luz, en el sentido que se ve más iluminada una zona que otra. Es imperceptible. Yo soy muy maniático, pero ya le veo esa fuguita de luz que no debería estar ahí, pero que apenas se nota. Scrivener, y esto ya es un plan uso personal. Las aplicaciones de escritura, Pages, Scrivener, en el iPad son fantásticas, maravillosas, perfectas. En el Samsung S7, las aplicaciones de escritura, la mejor de ellas, la más cara, es una pirria, es una porquería, es inusable. Al final, la que utilizo es una gratuita basada en Chrome, que se llama Wavemaker, que ya os he hablado. De hecho, el último relato que aparece en mi segundo libro está escrito con Wavemaker, que es un relato que está feo hablar bien de mi relato, pero es que es un relato que me gusta, basado en nomadismo y huida de la ley, un tema que a mí me fascina, ¿no? Un hacker que va huyendo y que va beneficiándose del sistema. Bueno, lo escribí con Wavemaker. Pero lo que quiero decir es que el iPad es una experiencia redonda. El nuevo iPad, ¿qué tiene el nuevo iPad? Pues el nuevo iPad tiene de todo. O sea, el nuevo iPad viene, y lo tengo aquí, con el chip M1. Hasta 16 GB de RAM. Pues eso es una salvajada. Con una pantalla mini LED de 1000 nits. O sea, las pantallas del iPad ya son salvajes. Y para alguien que ve tan poco como yo, ya me parece fabuloso. Pero estos nuevos iPad, o sea, yo al final lo que yo espero ver o que aparezca en iPadOS es que iPadOS y macOS sean lo mismo. Eso es lo que espero. Eso es lo que espero. El chip M1, a mí me parece una locura, un locurón. Que el chip M1, el que está en mi MacBook Air, que va muy bien. Bueno, va muy bien como iba el MacBook Air con el i7. Solo que ahora está frío. Solo que ahora no se altera. Pues está muy bien. Siguen teniendo el modelo de 128 GB. Y piensas, ¿por qué tampoco? Lo cierto es que no hace falta tanto. Al final no usas tantas aplicaciones. Pero es que le han llegado a meter 1 y 2 terabytes. Eso es exagerado. Tendría sentido en el momento que el iPad Air pues pueda utilizar aplicaciones de macOS sin problema. Pero lo que más me llama la atención del nuevo iPad, del iPad 2021, aparte que el precio para ese tipo de tablet me parece muy razonable, lo que más me llama la atención, perdonad que haga clic por aquí y por allá, lo estoy viendo aquí en la página de Apple,
Scroll, scroll, scroll. 5 micrófonos. Bueno, el Magic Keyboard me parece una barbaridad. O sea, me parece el mejor teclado. El diseño del Magic Keyboard, el teclado de magnético, es precioso, bonito, práctico, fino. El stylus me parece maravilloso. El Apple Pencil. Lo que más me ha llamado la atención es el puerto Thunderbolt, compatible con conectores USB tipo C, que te permite conectar docks, que te permite conectar discos duros externos, monitores, transferir archivos. Eso es una barbaridad. Eso es lo que por fin le hacía falta. Y la única pega del iPad Pro del 2021 es que no tuviera 3 puertos Thunderbolt. Que en vez de 1 tuviera 3. Pero yo con los conectores que tengo, que se me fue la pelota con los conectores, con la llegada del Fold y con la llegada del MacBook Air, tengo varios conectores que tienen expansión, y con y la Surface que tengo, conexión VGA, HDMI, micro SD, puerto Ethernet. O sea, tengo conectores que están muy bien. La verdad es que los conectores estos USB tipo C son una chulada. La pena es que iPadOS, cuando lo conectes a un monitor externo, no tuviera una resolución adaptable a la del monitor. Pero todo llegará. Todo llegará. A lo mejor me estoy equivocando y a lo mejor algún fan de Apple me dice, oye, Converso, que ya cuando conectas ese iPad a un monitor ya te lo escala y además te expande. Oye, pues bien. Tiene un escáner LiDAR. Eso me parece un exceso. Con 2 cámaras brutales. Una cámara que te hace seguimiento, te vas moviendo en una videoconferencia y te hace zoom in, zoom out, te hace seguimiento con un encuadre centrado le llaman, para FaceTime, True Depth, Wi-Fi de 6ª generación, 5G, 5G, hombre, ya era hora, ya era hora. Apple como siempre llega tarde. Pero lo que más me ha llamado la atención es el M1 y el Thunderbolt. Y luego todo lo demás. Creo que voy a seguir estirando mi iPad, el iPad actual que tengo. Voy a seguir estirándolo. Lo sigo usando mucho. Mi gran pena es el S7, que me gusta. O sea, el S7, la Samsung S7 Plus, tiene esa cantidad de cosas que son buenísimas ideas. Samsung Dex es una maravilla. Sin embargo, yo un porcentaje elevado de uso de la tablet la uso tumbado en la cama. O sea, yo ahora estoy leyendo Ready Player 2. Lo leo tumbado en la cama. O me voy moviendo por la casa. Y con el iPad la precisión del táctil es total. O utilizo aplicaciones para escribir a mano. Y hay algunas aplicaciones bastante decentes, por no hablar de las mismas de Samsung. Pero no llegan a la calidad, a la precisión. Hay una aplicación que tengo en el S7 Plus, se me ha olvidado el nombre. Una aplicación muy buena que venía preinstalada, es una aplicación de pago que Samsung la había metido. Esa aplicación, de vez en cuando hago zoom porque quiero escribir con más detalle, me falla. Y yo, de las aplicaciones de escritura que tengo en el iPad, ninguna me falla. Todas van muy bien. Entonces, esa experiencia redonda, que no tiene fisuras en el iPad, bueno, el tema del monitor expandido. Pero por lo demás, no hay fisuras. En el S7 Plus tiene muchas cosas muy buenas, pero algunos fallos muy gordos y muy molestos. Así que, pues muy interesante. Bueno, más cosas que ha presentado Apple. Pues ha presentado que si las Smart Tags, es decir, esas
etiquetas magnéticas que te permite hacer seguimiento de cosas, los nuevos iMac, las AirTag se llaman, AirTag, los nuevos iMac 2021 que son una cucada, es un monitor delgado, pero un dato interesante de lo que ha presentado Apple. Apple Podcast Subscription, las suscripciones individuales de pago. A ver, todo esto hay que ponerlo en contexto. Mirad, el mundo del podcasting en Estados Unidos es muy diferente. No sé cuántos de vosotros habéis visto la película La La Land. La habéis visto, algunos no queréis reconocerlo. Yo he visto La La Land, me parece una película muy bonita. Me encanta la música de esa película. No sé cuántos de vosotros recordáis el comienzo de la película La La Land. ¿Lo recordáis? Los Ángeles. Un atasco brutal. Bueno, esa es la realidad de Estados Unidos. En Estados Unidos y en ciudades como Los Ángeles, la gente se pasa mucho tiempo en el coche, porque algunos se chupan atascos de 4 horas. Una burrada. En España saldríamos en los periódicos, ¿no? Audiolibros. Aquí en España la gente sí está empezando. Audible, una plataforma interesante. Pero en Estados Unidos se oyen mucho más audiolibros. ¿Por qué? Porque la gente vive en el coche. Mirad los coches estadounidenses. Unos coches grandes, espaciosos. ¿Por qué? Porque si vives encima en zonas rurales, el transporte público en Estados Unidos, no lo digo yo, lo dicen amigos, es una porquería. Y a veces, algunas líneas de transporte público va gente pobre. Va gente que no le queda más remedio. Pero incluso gente pobre, a veces algunos tienen un coche, aunque sea un coche de mala muerte, para ir al trabajo, porque en Estados Unidos, y me lo han dicho amigos muy queridos, en Estados Unidos, si no tienes coche, no puedes desplazarte. Todo está hecho a lo grande, para comprar desde el coche, los autocines, supermercados para ir en el coche, o sea, es otra historia. Entonces, el podcasting en Estados Unidos es otra cosa. Primero, es un país gigantejo. Hay una cantidad de oyentes de podcast y de consumidores. Y una cantidad de empresas que, conscientes de la audiencia que tiene el podcast, pues meten dinero. Los podcasters españoles somos aficionadillos. Entre ellos me encuentro yo, que soy un aficionado. O sea, soy un tío que graba cuando tiene tiempo libre. Y, por cierto, con una, a veces muy poco profesional, haciendo clics, en fin, una cosa muy... Y en España, dentro del podcasting, luego hay aficionadillos con ínfulas. Es decir, que en su currículum ponen que son CEO del podcast no sé quién, pero ¿de qué vas? Pink Floyd. ¿De qué vas, Pink Floyd? CEO, ostras, CEO. CEO, eres el CEO. Es decir, hay un edificio de 20 plantas y el despacho que está en la planta 20, donde tienes un jacuzzi gigante y tienes una serie de mujeres vestidas de egipcias abanicándote con palmeras, y yo soy el CEO del podcast. ¿De qué vas? ¿De qué te flipas? ¿Cómo no podemos compararnos? Algunos oyentes en América Latina, que muchos oyentes de América Latina escuchan podcasts españoles, ¿por qué? Porque hay muchos españoles. Y quizás es que a los españoles nos gusta hablar más que escuchar. Incluso algunos tienen una idea de, pero los podcasters españoles no somos tíos y tías normales y corrientes, con un trabajo de 8 o 10 horas, el que tenga la suerte de tener trabajo, y haciendo lo que podemos. Entonces, ahora va a salir una especie de Apple TV Plus por suscripción con una aplicación de podcast. Bueno, está bien. Está bien. Pero aquí en España el tema de los podcasts por suscripción yo lo concibo para podcasts
muy grandes, con unos contenidos sumamente cuidados, y de esos podcasts la cantidad de gente dispuesta a pagar una suscripción es muy poca. Son gente muy, 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 muy fiel. ¿Y la publicidad en los podcasts? Pues sí, de vez en cuando te llevas una alegría. De vez en cuando te llevas una alegría. Yo la campaña más grande que he tenido, y he tenido alguna gente que me ha ofrecido publicidad. Bueno, yo siempre digo que el ingreso más grande que tuve por mi podcast fueron los 3 años que estuve trabajando en MásMóvil, con una nómina y cotizando. Y con un sueldo. Los 3 años que estuve trabajando en MásMóvil. Cuando estuve colaborando en Vocento, pues conseguí viajes, hoteles y productos. En una época que me mandaban bastantes cosas. Pero la campaña más grande que he tenido yo en tema de podcast fue la de Audible. Esa campaña, para mí, me supuso unos ingresos de 900 euros. Y yo no sé, para otros podcasters, qué será, pero para mí 900 euros es mucho dinero. Pero mucho dinero. 900 euros por las menciones. He tenido otras campañas, pero casi siempre han sido más orientadas al blog, en la época del blog, cuando me pagaban por menciones en el blog. Y me pagaban bastante. A ver, para una mención de pasada en el blog me pagaban bastante bien. La revista Muy Interesante me compró 3 menciones en el blog y me pagaron, bueno, por hacer unas menciones de pasada, me parece que simplemente eran enlaces. Y me pagaban el enlace pues por 90 euros, luego pues fueron bajando y al final se quedaron en 45, luego en 30, pero por un enlace que era copiar y pegar. A mí eso me pareció muy buen pagado. Creo que la cosa ha mejorado para un podcast tan discreto como Vidas en Red, pero no nos flipemos, ¿eh? No nos flipemos. Bueno, perdonadme esta discreción al mundo del podcasting, pero yo siempre me acuerdo de ese gran autor y este tío tan inteligente que es Hernán Cassiari, el argentino, autor del libro, autor del blog Un respeto que soy tu madre, un tipo genial. Y en una charla TED, él decía que lo mejor que puedes hacer es construir una comunidad y cuidarla. Y yo en ese sentido soy un desastre. Tengo una comunidad y luego tengo amigos como el señor Ángel, que es un crack, un pedazo de pan, un tío fantástico, generoso, que te ayudan. Y un canal de Telegram y gente que me sigue. Pero luego yo en mi propio canal de Telegram, yo llevo una vida que es que no puedo leerme los mensajes. No es por llorar, no es que hacerme lo ocupado, pero ya sabéis, vosotros sabéis mi vida de pe a pa. Yo, aparte de tener un trabajo que me exige lo que me exige, yo tengo, por decirlo así, un segundo trabajo, que no es un trabajo, es una vocación o es una ocupación, que es el tema de la comunidad de la que soy parte, y eso me lleva muchísimo, pero muchísimo tiempo, que hago encantado y que es mi pasión, mi felicidad, la iglesia de la que soy parte. Con lo cual realmente tiempo para el podcast casi que me lleva más tiempo tomar notas y leer que grabar. A mí grabar me ocupa 25 minutos, media hora. Pero leer, pensar, tomar notas, y ya veis que tampoco mis guiones sean el colmo de la profesionalidad. Eso me lleva mucho tiempo. Cuando he grabado algún podcast especial, como los especiales de fin de año, algún podcast que eso sí me dio algunos ingresos, que fueron donaciones, que fueron el podcast especial, que el que quería tenerlo de manera anticipada en PayPal pues hacía un ingreso. Ahí sí recibí algunos ingresos. Y luego lo ofrecí gratis al que no quisiera o no pudiera pagarlo. Le llegó después. Los libros. Pero al final esos podcasts especiales sí me llevan bastante tiempo. Es decir, si yo fuera un tío que mi ocupación principal fuera el podcast, pues obviamente yo podría pasarme el día leyendo, que eso no tengo ningún problema. Yo soy un tío que me gusta leer, me gusta investigar. Me pasaría el día leyendo, tomando notas, escribiendo, que al final los guiones que en vidasenred.com, y de ahí saldría un podcast tochísimo, con
con mucho contenido, mucha noticia, mucho análisis, mucha reflexión, pero para eso hace falta tiempo, si quieres hacerlo bien. Hay gente que lo hace, ¿eh? Y me quito el sombrero ante ellos. Mixio, que es un podcast que ha llegado de los últimos, Mixio es un pedazo de podcast. ¿Por qué? Porque hace una selección de noticias todas muy interesantes. El tío es un periodista especializado que lleva años, es ameno, es ágil y triunfa. Y luego el tío es publicista, trabaja en el sector de la publicidad y se ve que tiene pues sus patrocinadores. Así que bueno, bienvenida a la opción de podcast para Apple Podcast Subscription. Suscripciones individuales de pago. Pero quienes se van a frotar las manos serán los estadounidenses. No sé quién me decía, esto lo leí hace años, ¿no? Alguien que había ido a Nueva York, ¿no? A lo mejor fue Andrés Ramos, no sé quién. A lo mejor fue Andrés, fuiste tú, Andrés. A lo mejor fue otra persona. Me decía, mira, he ido a Nueva York y una cosa que me ha llamado la atención, te estoy hablando de hace 10 años, ¿eh? Todo el mundo lleva iPhone. Todo el mundo lleva iPhone. Ahora estoy volviendo a ver la serie Modern Family, que me salieron varias temporadas y me estoy poniendo. Que hay un episodio, por cierto, hay un episodio dedicado al iPad. O sea, en Modern Family, que es una sitcom, hay un episodio dedicado al iPad. Así fue como conocí, por cierto, Modern Family. Ahí todo el mundo tiene iPhone. Ahí nadie va por ahí con teléfonos Android. Además, es una familia de clase media tirando a alta. Bueno, a lo mejor alguien diría converso, la clase alta en Estados Unidos es otra cosa. Sí, bueno, vamos a poner media alta. Para mí, media alta. Abogados, dueño de una empresa de armarios, en fin. En Estados Unidos, la gente, o sea, el grado de penetración de los iPhones en Estados Unidos es mucho mayor que en España. En España el iPhone sigue siendo un símbolo de distinción y hay gente que tiene iPhones, pero cada vez más, yo no sé, yo diría que en los últimos años hay más Androids y mucho Samsung, y ahora está Oppo triunfando y los Xiaomi arrasando, porque los Xiaomi son unos teléfonos alucinantes. Yo seguramente termine jubilando el Mi Max 2 que tengo, lo termine jubilando y me compraría seguramente el Pocophone, este nuevo que han salido, que me parece que está muy bien de precio, que sería mi móvil de trabajo. Pero lo que quiero decir con esto es que en un país donde hay tanto iPhone, pues normal que la gente quiera servicio de Apple, porque consumen muchos productos de Apple. Así que bueno, para mí ilusionante, sí, yo creo que Apple ahí está, pero a mí lo que me interesa, hablando de tecnologías disruptivas, a mí me llama mucho la atención por lo que está haciendo Elon Musk con Neuralink. Si escucháis a Alex Barredo, pues sabréis de qué estoy hablando. Me llama mucho la atención las patentes que Apple está filtrando con el tema de su visor de realidad virtual. Veremos a ver qué hay por ahí. Oculus de Facebook. Me interesa mucho también el que no sé si saldrá el coche que va a sacar Apple, si es que lo saca al final. Eso sería sumamente interesante. El tema de Tesla me parece, no hablo de eso, pero me parece muy interesante y veo muchos canales de YouTube. Es decir, son tecnologías disruptivas que todavía no hemos dado el salto Ready Player One, que no decir Ready Player 2. Que no quiero haceros spoiler porque me estoy terminando la novela para grabar un especial con el señor Arcaiz, que estoy deseando escuchar sus conclusiones. Así que bueno, amigos, lo dejamos aquí. Esto es Vidas en Red, yo soy Converso. Un saludo a todos y hasta pronto.